cantidad producida. Tenemos en pantalla la tabla 2, que también pues es otro ejemplo, una cafetería, y vemos aquí el número de tazas que se producen, el costo total, que está compuesto por el costo fijo y el costo variable. Y vean que el costo fijo no cambia y el costo variable pues sí va aumentando conforme aumenta el nivel de producción, ya que se relaciona con insumos que se necesita aumentar conforme aumenta el nivel de producción. Ahora, el costo fijo promedio, pues tomas el costo fijo y lo divides entre el nivel de producción. Por ejemplo, 3 entre 5. 3 entre 5, entonces 0.6 y así consecutivamente. El costo variable, tomas el costo variable, por ejemplo, en este caso 3.5 entre 5 te da 0.7 y así consecutivamente. El costo total promedio pues sería la suma del costo fijo más el costo variable o simplemente el costo total dividido entre el nivel de producción. Por ejemplo, 11 entre 8 te da 1.38 o también lo puedes obtener sumando el costo fijo promedio y el costo variable promedio, que sería 1 más 0.38, 1.38. Y finalmente tenemos el costo marginal. El costo marginal es cómo cambia el costo total cuando aumenta el nivel de producción. Entonces vemos aquí, por ejemplo, de 0 a 1 taza aumenta a 3.30 cuando teníamos un costo total de 3. Entonces, 3.30 menos 3, 30 centavos. Cuando se produce la segunda taza de café, se tiene un costo total de 3.8. Entonces, la diferencia entre 3.8 y 3.3 es de 0.5 y así consecutivamente. Si graficamos las curvas de costo, tenemos en pantalla el costo total, que parte, como dijimos, del costo fijo y va aumentando conforme aumenta la cantidad de producción. Ahora, si graficamos también las curvas de costos adicionales que se abordaron, se verían como sigue. El costo fijo promedio, costo variable promedio, costo total promedio y el costo marginal, donde el costo marginal corta a las curvas de costo total promedio y costo variable promedio en el punto más bajo del costo. Y aquí atrás vemos también otros conceptos como escala eficiente. Escala eficiente es la cantidad de producción que minimiza el costo total promedio. La relación entre el costo marginal y el costo total promedio. Cuando el costo marginal es menor al costo total promedio, el costo total promedio va cayendo. Veamos. Por ejemplo, aquí, en esta sección, el costo marginal, vean que este es el costo marginal y este es el costo total promedio. Entonces, de este punto hacia atrás, el costo marginal es más bajo que el costo total promedio. Entonces, cuando el costo marginal es menor al costo total, el costo total promedio va cayendo. Y cuando el costo marginal es superior al costo total promedio, entonces empieza a aumentar. Es lo que nos dice en la diapositiva anterior. Dice, cuando el costo marginal es mayor al costo total promedio, el costo total promedio está aumentando. La curva de costo marginal cruza la curva de costo total promedio en el mínimo costo. Y aquí la cruza el costo marginal a la curva de costo total promedio en el punto donde el nivel de producción es aquel nivel que minimiza el costo total promedio. Curvas de costos típicas. El costo marginal aumenta a la larga con la cantidad de producción. La curva de costo total promedio tiene una forma de U, como lo acabamos de visualizar. La curva de costo marginal intersecta la curva de costo total promedio en el nivel mínimo del costo total promedio. Entonces, si lo vemos de forma más generalizada, vemos en pantalla la forma de las curvas de costos típicas de una empresa, donde aquí tenemos el costo marginal, la curva de costo total promedio, y se cruzan donde el nivel de producción es aquel que minimiza el costo total promedio. Bien, entonces, la diferencia básica entre el corto plazo y el largo plazo es qué tipos de costos tenemos. En el corto plazo tenemos algunos costos fijos,
ya que, por ejemplo, si se realiza una inversión en una cafetería, se tuvo que haber pagado licencias, conseguido el local, pagado la renta, agua, luz, gas, etcétera, muebles y todo lo que se requiere para equipar una cafetería. Entonces, en el muy corto plazo tienes esa instalación fija y en el corto plazo, si quieres aumentar el nivel de producción, pues estará en términos de cuánta materia prima compres y cuánto trabajo contrates. Más en el largo plazo, las decisiones pueden ser más flexibles. En el largo plazo puedes decidir, por ejemplo, abrir otra sucursal o hacer una ampliación o incluso cerrar. Y entonces, si observamos las curvas de costo en el corto plazo y en el largo plazo, las de corto plazo pues se van a ver como esta. Y las curvas de largo plazo será la envolvente de las curvas de corto plazo y de mediano plazo, donde al nivel, donde al principio en un nivel bajo tenemos economías de escala que nos muestran que los costos van cayendo conforme va aumentando el nivel de producción. Vemos posteriormente rendimientos constantes a escala. Vemos aquí que va aumentando la producción, pero los costos no cambian. Y en el largo plazo vemos que conforme aumenta el nivel de producción a un nivel más alto, entonces se llega a un punto de saturación donde los costos empiezan a incrementarse conforme aumenta el nivel de producción. Economías de escala. El costo total promedio a largo plazo disminuye conforme aumenta la cantidad producida. Aumenta la especialización de los trabajadores. Rendimientos constantes a escala. El costo total promedio a largo plazo se mantiene constante conforme aumenta la producción, que es lo que ya observábamos en la diapositiva anterior. Bien, deseconomías de escala, propiedad por la cual el costo total promedio a largo plazo aumenta conforme aumenta la producción. Se incrementan problemas de coordinación, por ejemplo, en esta sección. En esta sección vemos economías de escala que van cayendo los costos, rendimientos constantes a escala y deseconomías de escala, cuando ya van incrementándose los costos. Y al final el autor nos presenta una tabla donde es un resumen de los conceptos. Por ejemplo, tenemos que costos explícitos son los que requieren desembolso en la empresa, costos implícitos, los que no necesariamente requieren desembolso de la empresa, costos fijos, costos que no cambian conforme aumenta el nivel de producción, costos variables, costos que varían con la cantidad de producción. Costo total, pues es el valor de mercado de todos los insumos que una empresa utiliza en la producción. Costo fijo promedio es el costo fijo dividido entre la cantidad producida. Costo variable promedio es el costo variable dividido entre la cantidad producida. Costo fijo, costo total promedio, costos totales divididos entre la cantidad producida. Y finalmente el costo marginal, que es el incremento en los costos totales que ocasiona una unidad extra de producción. ¿Sí? De aquí, estas definiciones son importantes también, pues de forma práctica, ya que, por ejemplo, en Matemáticas 1, ustedes tienen algunas aplicaciones económicas y, por lo tanto, es conveniente saber que cuando tenemos el término marginal, se refiere a la derivada. Por ejemplo, costo marginal sería la derivada parcial del costo total respecto a Q, que en este caso Q es el nivel de producción. Si en tu ejemplo, por ejemplo, de matemáticas, tuvieras una X en lugar de Q, entonces sería la derivada del costo respecto de X. ¿Verdad? Es decir, la derivada parcial del costo total respecto del nivel de producción.